Bueno, ahora luego de un parón que hubo, voy a hablar sobre las... Ya quiero que empezar. Células especializadas. Okay. Específicamente vamos a empezar por lo que sería el enterocito. Ok. Para empezar, tenemos que entender dónde trabaja este enterocito, dónde se encuentra. ¿Okay? El enterocito lo vamos a encontrar en lo que es el intestino. ¿Okay? En el intestino lo vamos a encontrar. ¿Por qué lo vamos a encontrar en el intestino? Porque tenemos que entender que el intestino es un órgano, ¿ok?, que se encarga principalmente de la absorción tanto de nutrientes, de iones, de agua. Específicamente el agua ya va más por la parte del intestino grueso, pero en el intestino delgado hay más absorción de lo que son los nutrientes, iones y otros muchos solutos que podemos encontrar por ahí. Entonces, si el enterocito es una célula especializada en el intestino y el intestino se encarga principalmente de la absorción de nutrientes, podemos hacer la relación de que claramente el enterocito tiene como función la absorción de nutrientes. Y ese es básicamente el labor del enterocito. ¿Ok? El trabajo principal del enterocito es la absorción de nutrientes. Tenemos que entender que el enterocito tiene más o menos una forma así. ¿Ok? Aquí tiene que tener su núcleo y aquí tiene muchos organelos. ¿Ok? Este enterocito, en su región apical, que es la región como más superior de la célula, por decirlo de alguna manera, posee unas estructuras que se conocen como microvellosidades. Estas microvellosidades son como su especialización, como que ellos nacieron para algo y se especializaron para ser aún mejores en eso. Y estas microvellosidades se encargan de aumentar la superficie de absorción. ¿Ok? Aumentan la superficie de absorción. ¿Cómo es que aumentan la superficie de absorción? Pues bueno, básicamente, si tú te das cuenta, es como que tienen muchas invaginaciones, que si tú las estiras, abarcan un gran volumen. Entonces, o sea, una gran superficie, no volumen. Entonces, básicamente, lo que hacen es aumentar la superficie de absorción con lo que sería el lumen del intestino. Entonces, tienen un mayor contacto. Este mayor contacto permite, pues, obviamente, la mayor captación de nutrientes desde fuera hacia adentro. ¿Okay? Estas microvellosidades están hechas de actina, ¿okay?, también conocido como los filamentos de actina. ¿Se acuerdan de los filamentos de actina? Pues esos son los que componen estas microvellosidades. ¿Okay? Entonces están compuestos de esto. ¿Qué se les puede decir? Pues, si es que ocurriera en algún tipo de pregunta, algo que dice como, ¿qué ocurre si hay una despolimerización? Ok, polimerización básicamente asócienlo a construcción, ok. Entonces, si hay una despolimerización, entonces hay una desconstrucción. Entonces, es como que se destruye algo, ¿no? Si hay una despolimerización de los filamentos de actina, ¿qué se va a ver perjudicado en un enterocito? Pues la superficie de absorción se va a ver afectada, ya que con la despolarización de los filamentos de actina no vamos a tener microvellosidades. ¿Okay? Tienen que siempre tratar de hacer esas asociaciones. ¿Okay? Okay. El enterocito, tienen que entender que es una célula que tiene esta absorción de nutrientes, pero además de esta absorción de nutrientes, tiene que degradarlos también. Tiene que degradar los nutrientes y además de degradarlos, los tiene que enviar hacia la sangre, ya que todos los nutrientes que nuestro cuerpo capta siempre los envía a la sangre, en todo el organismo. ¿Ok? Entonces, para hacer esta degradación y este transporte hacia la sangre, necesita de algo. Y supongo que ya todos vamos viendo de lo que se trata, ¿no?
Si requiere degradar, si requiere transporte y hacia la sangre de nutrientes, nutrientes que nosotros podemos decir lípidos, obviamente en sus formas más básicas, no ácidos grasos, aminoácidos y monosacáridos. Entonces, pero esta es una manera más global de decirlo, ¿no? Lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿Verdad? Absorbe estos nutrientes, estos mismos nutrientes se va a encargar de degradarlos para enviarlos hacia la sangre. Entonces, ¿qué necesita el enterocito? Necesita ruta de secreción. Necesita una ruta de secreción activa, principalmente del retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque necesita degradar. ¿Qué va a degradar? Las enzimas que son producidas en el red. Entonces necesita retículo endoplasmático rugoso con una gran actividad. Necesita Golgi, obviamente, para producir estas enzimas. Y necesita las vesículas. Vesículas que a su vez van a necesitar de los microtúbulos. ¿Ok? De los microtúbulos. Entonces, ¿qué vamos a tener muy desarrollado en los enterocitos? Que hay que tener en cuenta la ruta de secreción proteica. ¿Ok? También, obviamente, vamos a necesitar de la ruta de secreción, pero lipídica. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos proteínas, también tenemos lípidos. Entonces vamos a necesitar de ambas rutas de secreciones. Es una célula que requiere de mucha secreción, tanto a la sangre, o sea, principalmente a la sangre, ya que requiere de esta degradación y requiere de esta absorción de los nutrientes que presentan. Requiere también de una gran presencia de microtúbulos por todo este tráfico que ocurre, y además que ese movimiento de microtúbulos también va a depender mucho del ATP. Entonces también va a tener una mitocondria desarrollada. También, si es que nos llegasen a preguntar, es esencial los filamentos de actina, ¿ok? Tienen que tener muy en cuenta que son esenciales los filamentos de actina en lo que serían los enterocitos, ya que estos filamentos de actina son los que componen las microvellosidades para aumentar la superficie de absorción, para que haya una mayor absorción, ¿ok? Espero que esto les haya ayudado como para comprender más o menos la especialización de los enterocitos. Entonces, básicamente los enterocitos son células que se disponen en el intestino para hacer absorción de nutrientes. Tienen una especialización que es que poseen unas microvellosidades de filamento de actina que aumentan la superficie de absorción. Ocurre esta absorción de nutrientes como lo son ácidos grasos, como lo son aminoácidos, y también como son los monosacáridos o carbohidratos. ¿Okay? Tenemos esta absorción de nutrientes. Estos nutrientes deben de ser degradados. ¿Degradados por qué? Por enzimas proteicas. Y una vez degradados deben de ser exportados hacia la sangre. Nuevamente tenemos secreción. Por eso la ruta de secreción es lo que más desarrollado va a tener el enterocito. ¿Ok? Una vez ya aclarado todo esto, podemos pasar a la siguiente célula especializada, donde vamos a hablar de la célula pancreática. Voy a tomar un poco de agua. Siempre me acelero cuando hablo en videos o en presentaciones porque no es que me ponga nervioso, pero es como que no sé controlar la respiración en esos momentos. Y necesito tomar un poquito de agua. ¿Ok? Célula pancreática, como su nombre lo dice, trabajan en el órgano conocido como páncreas. ¿Ok? En el páncreas ocurren dos cosas, ¿ok? Esto ya lo dije en un video, pero bueno, el páncreas tiene dos tipos de funciones. Una función exocrina, o sea que va hacia afuera, y una endocrina, o sea que va hacia adentro. ¿Hacia adentro dónde? Hacia la sangre. ¿Ok? Y una función exocrina, que va hacia el medio, pues, extracelular. Tenemos que entender
Ok, ¿cómo lo podemos aprender? Ok. Vamos primero con la sección exocrina del páncreas, ¿ok? Vamos a centrarnos principalmente en las células acinares, ¿ok? Que se encargan de hacer esta secreción, ¿ok? Atentos a esta palabra, secretan. Secretan, ¿qué cosa? Enzimas digestivas. Entonces, si por la parte exocrina del páncreas una célula acinar secreta enzimas digestivas, ¿qué de organelos va a tener muy desarrollados? Pues el RER, el Golgi, las vesículas, que en su conjunto serían con los microtúbulos, y la energía que necesitan proviene de las mitocondrias. ¿Ok? Con eso ya tendríamos lo que sería la parte exocrina. La parte exocrina del páncreas no es evaluada tan a profundidad. O sea, en realidad el páncreas en sí no es tan evaluado en tan profundidad sus funciones y sus cosas. Sí podemos ver más su parte endocrina en gráficos, pero lo que es su parte exocrina simplemente es como entender qué organelos van a tener en mayor abundancia o en mayor desarrollo, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta simplemente que por su parte exocrina tenemos las células acinares que secretan enzimas digestivas. Con la palabra secretar, ustedes ya deben de entender ruta de secreción. Ruta de secreción, retículo endoplasmático, Golgi, vesículas, microtúbulos y mitocondria. ¿Ok? Obviamente unos van a tener más que otros, pero en este caso esas son las principales. Y en este caso sería un retículo endoplasmático rugoso, ya que son enzimas digestivas, son enzimas. Ahora, por la parte endocrina, que sería el transporte hacia la sangre, se transporta hacia la sangre ¿qué cosa? Hormonas. En el caso del páncreas, de las células pancreáticas, son solo hormonas proteicas, ¿ok? Miren, una manera de diferenciar muy sencillamente, no todas, no es en todas, pero muy sencillamente casi todas las que terminan en ONA o en OL son hormonas lipídicas, ¿ok? Para que sepan cómo diferenciar, ¿saben? Como testosterona, progesterona, todo eso es lipídico, ¿ok? Ok. En el caso del páncreas son solamente hormonas de origen proteico. Con esto ya, con saber que es proteico, ya deberían de entender que vamos a ver claramente involucrado la ruta de secreción por parte del retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Bueno, en las células pancreáticas endocrinas tenemos dos, la alfa y la beta, ¿ok? Tenemos estas dos células. La célula alfa va a secretar una hormona proteica conocida como glucagón, ¿ok? Y la beta, una hormona proteica conocida como insulina. Esta seguramente la han escuchado más. La insulina es mucho más escuchada. Bueno, siempre que vean diabetes mellitus, tienen que asociarlo a insulina, ¿ok? Aunque el enunciado no se los diga. Diabetes mellitus es relacionado directamente con la insulina. ¿Cómo funcionan estos procesos, no? Se preguntarán. Bueno, cuando uno come, cuando uno se alimenta, a uno le sube la glucosa, ¿ok? Okay, primero voy a decirles qué es la glicemia, ¿ok? Tenemos la glicemia. ¿Qué es la glicemia? La glicemia son los niveles de glucosa en sangre, ¿ok? La glicemia son los niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Tienen que tener eso en cuenta, ¿ok? Cuando nosotros comemos, nosotros aumentamos nuestra glucosa en sangre, ¿ok? Aumenta nuestra glucosa en sangre. Entonces es ahí cuando nuestra glucosa aumenta en la sangre que nuestro organismo
Nuestro organismo es tan inteligente que dice, ok, subieron nuestros niveles de glucosa en sangre. ¿Qué vamos a hacer? Regularlos. ¿Por qué? Porque el organismo siempre busca la homeostasis, siempre busca estar regulado. Entonces va a decir, secreta insulina. Le va a decir al páncreas, a sus células beta, secreten insulina. Nuestros niveles de glucosa están aumentando, queremos que vuelvan a sus niveles normales. Entonces la insulina puede hacer dos cosas. ¿Okay? La insulina puede almacenar, ¿okay?, esta glucosa, o la pueden hacer entrar a la célula. ¿Okay? Dicen, ok, tenemos mucha glucosa en sangre, ¿qué hacemos? Puede decir, ok, almacenemos esta glucosa. ¿En dónde la almacenan, por cierto? En el hígado. ¿Ok? Es por eso que hay que tener mucho cuidado con el hígado graso. ¿Ok? Muchas veces, por ejemplo, ocurre que, nosotros consumimos mucha glucosa y nuestro organismo dice, envía insulina. La insulina va a decir, ok, hay que bajar la glucosa. ¿Cómo lo hacemos? Almacenemos esta glucosa. Hay que bajarla de alguna manera. Almacénenla. ¿Dónde la almacena? En el hígado. Cuando hay un gran almacén de esta glucosa, se produce un efecto que se conoce como el hígado graso. ¿Okay? El hígado graso es una condición que básicamente, si no es tratada, va a terminar produciendo lo que se conoce como la cirrosis. Que, por ejemplo, se suele asociar mucho con las personas que beben, ¿no? No sé si, obviamente, alguna vez en su vida han visto como personas que tienen como, casi siempre suelen ser más adultos. Adultos que tienen como la barriga, la típica barriga, como una guatita, es como que son así. Y ahí tienen su barriguita. Bueno, esas personas, no todas obviamente, pero la cirrosis básicamente hace que muchas personas tengan esa barriga, ¿ok? Tengan esa guatita. Bueno, eso es un dato que no es necesario entenderlo, pero sí puede servir para la comprensión, ¿no? Porque hay personas que tienen cirrosis porque tienen un hígado graso. ¿Y por qué tienen un hígado graso? Porque consumieron mucha glucosa y el organismo les dijo, secreten insulina. La insulina dijo, almacenemos esta glucosa en el hígado. Y así como se produjo. Por eso es que les digo que les puede servir para hacer asociaciones o entender las cosas. Y también el otro camino es hacer entrar esta glucosa a la célula y que la célula la ocupe como energía, o sea, para producir energía. Y también está el otro caso, o sea, bueno, la insulina básicamente va a regular el nivel de glucosa en sangre, o sea, lo va a disminuir. Tenemos el otro caso, cuando nosotros ayunamos, ¿no? Uno ayuna y entonces el organismo empieza a consumir mucha glucosa, de la que hay almacenada en el hígado, y la glucosa nuestra empieza a disminuir. Entonces, nuestro organismo dice, estamos quedando cortos de glucosa. Hay que liberar. Aquí hay que hacer algo para regular la glucosa, para subirla. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo, como es muy inteligente, va y secreta glucagón. Este glucagón, básicamente, se va a encargar de liberar la glucosa almacenada en el hígado. ¿Ok? Y así es como se va a mantener, como por decirlo de alguna manera, funcionando. Y esto es todo lo que tienen que entender de lo que es la célula pancreática, ¿ok? Muchas preguntas, pueden haber preguntas de insulina. Hay muchas preguntas de insulina, casi siempre son de evaluar, ¿ok? Son de habilidad, son de tipo, ¿qué conclusión? ¿Qué investigación pudo llevar a esto? ¿Qué objetivo pudo haber tenido esto? Entonces son muchas preguntas de ese tipo, ¿ok? Con respecto a lo que es la insulina. Tenemos que entender entonces que tenemos una función endocrina y tenemos una función exocrina. Por la parte exocrina vamos a tener células acinares que secretan enzimas digestivas, ruta de secreción del RER, vamos a decirle, ¿ok? Muy desarrollado. Por parte endocrina,
secreta hormonas hacia la sangre, hormonas proteicas. ¿Hormonas proteicas qué significa? Ruta de secreción por retículo endoplasmático rugoso. Tenemos que entender, las alfa secretan glucosa, o sea, glucagón, las beta insulina. Tenemos que entender que cuando nosotros comemos, la glucosa aumenta, la insulina siempre tratará de regular nuestra glucosa, entonces tratará de disminuirla. ¿Cómo lo hace? Almacenándola en el hígado o haciendo que entre a la célula. Cuando nosotros ayunamos, la glucosa en nuestros niveles de glucosa en sangre disminuyen. ¿Qué hace el organismo? Dice, hay que regular, están disminuyendo mucho nuestra glucosa. Secretemos glucagón y el glucagón se va a encargar pues de liberar lo que sería la glucosa que está almacenada en el hígado. ¿Okay? Eso será el primer video entonces de células especializadas y ahora vamos con neuronas y miocitos. Espero que les haya ayudado.